Hola, este es el segundo y último video sobre crecimiento exponencial. Veamos otros ejemplos. Fíjense, este ejemplo tiene que ver con un ave que se llama la grulla blanca, que en algún momento su población estuvo restringida a 21 individuos, y esto se debía fundamentalmente a que no tenían lugares en los cuales este, este, anidar en el invierno. Sin embargo, se pasó una ley que protegía los sitios de anidamiento invernales de esta ave, y bueno, y a partir de que esto ocurrió, vemos cómo se incrementó la población de esta ave. Aquí los puntos de color verde que ustedes observan representan diferentes censos. Fíjense que si uno utiliza el modelo que construimos en el video anterior, para intentar simular a partir de estos datos la población, obtenemos la curva roja que aparece ahí. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Uno utiliza la expresión a la cual llegamos en el video anterior, y entonces fíjense que nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos la cantidad de individuos que tenía la población en algún momento y el parámetro. Para conseguir el parámetro, basta tener dos censos consecutivos, porque estamos suponiendo que este parámetro es una constante. Es decir, que por ser un parámetro es una constante, es decir, no cambia. Bueno, si uno hace eso, ¿verdad? Obtiene esta curva roja, y lo que realmente me interesa aquí mostrarles es el ajuste que tiene esa curva. El ajuste viene dado porque tan cerca de la predicción del modelo, que es la curva roja, están los valores reales. Y si se dan cuenta, hay muy buen ajuste para este caso. Es decir, este modelo de crecimiento exponencial explica muy bien este fenómeno que se observó. Veamos otro ejemplo, en este caso, para una población de elefantes en África que estaba restringida a una población aún más pequeña, ¿verdad? Y esto se debía fundamentalmente al efecto de la caza. Bueno, se proclamó un parque, se creó un parque, y entonces una vez que se creó este parque donde estaba prohibida la caza, la población creció de esta manera, de nuevo, como vemos con los puntos de color verde. Ahora, si con, si con base en esta información nosotros utilizamos el modelo para simular lo que ocurrió, obtenemos esta curva roja. Y de nuevo vemos que hay un muy buen ajuste de la predicción del modelo a las observaciones. Es decir, prácticamente todos los puntos o caen sobre la curva o muy cerca de esta. Veamos un último ejemplo, y en este caso tiene que ver con la invasión de esta especie de pino al Reino Unido. Y entonces, de nuevo, estas son estimaciones de las poblaciones, y si utilizamos el modelo que construimos para simular este fenómeno, obtenemos de nuevo esto, y vemos que en este caso también se presenta un muy buen ajuste. Entonces, lo que observamos en los tres casos es que el modelo de crecimiento geométrico permite representar muy bien estos fenómenos que estamos viendo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que volver a hacer es, ¿qué tienen en común los tres ejemplos que acabamos de ver? Bueno, en los dos primeros es tal vez sencillo observar cuáles son la- la- las cosas que comparten entre sí. Bueno, en los dos casos, bueno, para el caso de las grullas, bueno, la limitación que enfrentaba la población era que no tenían dónde anidar, y en el caso de los elefantes, bueno, era la cacería. Se pasaron leyes, ¿verdad? En ambos casos, que permitieron superar estas limitaciones, y la población experimentó un crecimiento explosivo. En el caso del pino, lo que ocurrió es que probablemente cuando empezó a invadir Gran Bretaña, se liberó de competidores, se liberó, por ejemplo, de parásitos, lo que permitió que la población experimentara este crecimiento geométrico. Entonces, lo que nos damos cuenta es que detrás de todo crecimiento geométrico se encuentra la desaparición de una limitación. Por ejemplo, los sitios para anidar, los cazadores, o los competidores o parásitos en el caso de los ejemplos que acabamos de ver. Es decir, siempre desaparece
una limitación. Nosotros solemos asociar el crecimiento geométrico, y es cierto, con el crecimiento de microorganismos, y es cierto que ocurre bajo ciertas condiciones. Sin embargo, a mí me interesaba presentar estos ejemplos con organismos mucho más grandes para que vean que en realidad es un fenómeno ecológico general. Miren, en el crecimiento, las características que tiene el crecimiento exponencial depende del valor, fundamentalmente del valor del parámetro. Es decir, fíjense ustedes en esta expresión que nosotros tenemos aquí, que es la cantidad de individuos que hay en este momento y cómo va a ser la cantidad de individuos que va a haber en el siguiente momento. ¿De qué depende este? Bueno, de multiplicar esto por el valor de lambda. Entonces, lo que hace que cambie el tamaño de la población es precisamente el valor de lambda, del parámetro. Y entonces, si lambda vale 1, ¿qué ocurre? Supongamos que tenemos una población de 100 individuos y lo multiplicamos por 1. ¿Cuántos individuos va a haber en el siguiente instante de tiempo? Va a haber 100 individuos. Es decir, si el valor del parámetro es 1, la población permanece constante. Y esto, valor de 1, en realidad es como un umbral entre dos comportamientos que son cualitativamente diferentes. Si el valor del parámetro es mayor que 1, la población crece, que ocurre una explosión poblacional. Pero si el valor de este parámetro es menor que 1, la población decrece hasta que finalmente se extingue. Veamos algunos ejemplos que nos pueden aclarar o señalar algunas cosas que son importantes con respecto al valor del lambda, del parámetro, es decir, de la tasa de crecimiento discreta de la población. Supongamos una población que tiene inicialmente, es decir, N0, 10 individuos, pero que en un caso tiene una tasa de crecimiento discreta de 2, en otro de 10 y en otro de 100. Es decir, tenemos estas diferentes tasas de crecimiento discretas y la población originalmente en todos los casos está compuesta con 10 individuos. En el primer caso, vemos que hacen falta 10 generaciones para que la población alcance, a partir de 10 individuos, 10.000 individuos. Y supongamos que cada generación dura una semana. Es decir, a partir de 10 individuos, en 10 semanas tenemos una población de más de 10.000 individuos. Sin embargo, si el valor de lambda es 10, obtenemos este valor en tan solo 3 generaciones, en tan solo 3 semanas para este ejemplo. Y si el valor de lambda es 100, en 3 semanas obtenemos 10 millones. Es decir, en todos los casos ocurre un crecimiento explosivo, sin embargo, dependiendo del valor de lambda, nos damos cuenta que el número de individuos final puede cambiar de forma muy importante, ¿no? Fíjense. Entonces, por eso es que es muy importante el valor que tiene esa tasa discreta de crecimiento. Miren, meditemos un segundo en lo que significa el tiempo en todos estos modelos y en este fenómeno ecológico que estamos estudiando. Ahora, pensar en el tiempo no es trivial. Por ejemplo, San Agustín decía que si nadie se lo pregunta, sabía muy bien lo que era el tiempo, pero basta que alguien se lo preguntara para que ya no. Nosotros aquí, para nosotros, ¿qué va a ser el tiempo? El tiempo es aquello en lo cual ocurren los cambios en la densidad de población. Es decir, si una población hoy tenía 10 individuos y pasado mañana tiene 30, ¿en dónde ocurrió ese cambio? Ese cambio ocurre en el tiempo. Entonces, con Heidegger, vamos a suponer que el tiempo es aquello en el cual ocurren los acontecimientos. Fíjense esto. Este modelo, que es el que hemos utilizado hasta ahora, pensemos un segundo cómo se concibe el tiempo en este modelo. En este modelo se concibe que el tiempo transcurre a saltos, del tiempo t al tiempo t más 1. Es decir, estos saltos involucran que nosotros estamos concibiendo el tiempo de una forma discreta. Sin embargo, no es así como nosotros experimentamos el pasar del tiempo. Nosotros lo experimentamos de una forma continua, un flujo ininterrumpido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para incluir esto en el modelo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que lambda, en realidad en realidad es 1 más r. Y eso nos permitía regresar a esta expresión que ya habíamos obtenido en el video pasado. Ahora yo lo que voy a hacer aquí es simplemente carpintería matemática. Voy a pasar esta n que está aquí al otro lado de forma negativa. Y entonces aquí nosotros lo que vemos es que esta diferencia lo que nos da es el valor que hay
el número de individuos que se incrementó, que disminuyó la población desde el tiempo t al tiempo t más 1. Es decir, ese cambio en el número de individuos ocurre porque ha transcurrido el tiempo, es decir, el paso del tiempo está implícito en esa expresión, pero hagámoslo explícito. Digamos que este cambio en el número de individuos que ocurrió en la población se ocurrió en este paso del tiempo. Ustedes saben que en ciencias, cuando hablamos de diferencias, utilizamos típicamente el símbolo delta, ¿sí? Entonces arriba lo que tenemos es un delta, un cambio en el número de individuos que se debe a un delta en el tiempo, o sea, al paso del tiempo. Ahora, ¿qué tal si nosotros concebimos que este paso del tiempo es cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño? Hasta que en el límite ese paso del tiempo es tan pequeño que es instantáneo. Cuando nosotros hacemos esto, podemos sustituir esta ecuación en diferencias por una ecuación diferencial. Y esto trae consigo que nosotros podemos utilizar todo el arsenal, el poderoso arsenal de herramientas matemáticas que involucra el cálculo diferencial. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos conseguir una solución para esta expresión. Para esto, lo único que hace falta es integrarle la expresión. Pero primero, lo que vamos a hacer es poner todos los términos que tienen n de un lado y los que no de otro. Y ahora sí podemos integrar, pero vamos a integrar entre los sitios que a nosotros nos interesa. Nos interesa entre el momento actual y el futuro que nosotros, en el cual estamos interesados, lo que involucra un cambio en el número de individuos de la cantidad que hay actualmente a la cantidad que va a haber para ese tiempo particular. ¿Sí? Ahora, nosotros que tenemos aquí la integral de una constante y por este lado la integral de un denominador. Entonces, si se recuerdan de sus cursos de cálculo, por un lado es la propia constante y por el otro lado es un logaritmo. Aquí, al tener la constante multiplicada por 0, la perdemos. Y luego, si nosotros queremos deshacernos de estos logaritmos, lo que tenemos que utilizar es su operación recíproca, que es el antilogaritmo, lo que involucra que de este lado surge el exponencial. Y de ahí viene el nombre de la ecuación exponencial. ¿Sí? Y esta ecuación, ahora básicamente nosotros si queremos lo podemos despejar de esta manera para ser explícito, bueno, cuánto va a valer el valor de la población en un futuro particular, y para conseguir esto solamente necesitamos saber el valor de la población al inicio y de un parámetro que es esta R chica que aparece aquí. Fíjense. Permítanme un segundo. Vean que nosotros tenemos esta ecuación que la trabajamos en este sentido. Vamos a voltear esto, simplemente es voltear la expresión, ¿sí? Y llegamos a esta. Ustedes se recuerdan que a partir de esta, nosotros, siguiendo estos pasos, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Que era una expresión más simple, sintética, y que luego por inducción matemática ya habíamos llegado a esta expresión. Ahora, aprecien, ¿verdad? Que se parecen mucho estas dos ecuaciones, ¿sí? Comparemos estas dos ecuaciones. Y si las comparamos, nos vamos a dar cuenta que es n0 por este término y n0 por este término. Es decir, que nosotros podríamos establecer la siguiente equivalencia entre las dos cantidades. Es decir, si ustedes quieren comparar estos dos crecimientos, esta es la equivalencia que ustedes tienen que hacer. Por ahora, para terminar esta parte, les quiero hacer ver que pasar de una ecuación que concibe el tiempo de forma continua a una ecuación que concibe el tiempo de forma discreta siempre involucra retardos en los modelos discretos. Es decir, lo que va a ocurrir en la población en el tiempo t más 1 depende de lo que ocurrió un salto de tiempo atrás, en lo que ocurrió en el tiempo t. Eso tiene importantes consecuencias, pero que vamos a ver bastante más adelante en el curso. Por ahora, quiero aprovechar para señalarles que cuando nosotros nos enfrentamos con este tipo de expresiones aquí, significa que finalmente vamos a obtener este tipo de expresiones, lo que involucra el crecimiento exponencial. Esto lo vamos a obtener en otros modelos más complejos que vamos a ver más adelante, pero quiero que se den cuenta que cada vez que nos enfrentemos con esto, en algún momento, o sea, la solución de esa expresión involucra un crecimiento exponencial. Sin embargo, para todo lo que es importante, el crecimiento exponencial es
cualitativamente igual al crecimiento geométrico. Nosotros lo que vemos es que dependiendo del valor de su parámetro, después de mantenerse la población constante, puede crecer o decrecer. Para terminar este video les quiero presentar este ejemplo. Miren, que tiene que ver con insectos fitófagos, es decir, insectos que se comen plantas en un campo de cultivo. Vamos a suponer que estos insectos cada día se expanden a dos nuevas plantas que comienzan a crecer. La superficie en la cual se comienzan a alimentar. La superficie del campo de cultivo va a estar representada por este cuadrado que está aquí. Y una planta que tiene insectos que se la están comiendo va a aparecer como unos puntos rojos que aquí no se ven. Y vamos a suponer que en 30 días va a ser la cosecha. Entonces veamos qué ocurre. Es decir, tenemos en este caso, la tasa de crecimiento, o sea, de nuevas plantas que los insectos empiezan a comerse, es 2 por día. Fíjense. Entonces, miren, durante los primeros 4 días, si ustedes ven el campo de cultivo, y por ejemplo, si ustedes entraran y caminan en el campo de cultivo a ver si consiguen alguna planta con insectos, no los ven. Son tan pocos que no los ven. Fíjense ustedes qué ocurre. Para el día 6 tampoco es imperceptible, para el día 10 y para el día 15 hay aquí un pequeño grupo de plantas que ya a la escala en la cual está representado el dibujo se hacen visibles. Sin embargo, es muy probable que ustedes caminen por el campo de cultivo y no los vean. Vean qué ocurre en el día 19, en el día 23 es evidente, en el día 25 probablemente ya, si empiezan a caminar por su campo, se consigan con este grupo de insectos y digan, mire, wow, pero sin embargo ustedes van a pensar, bueno, pero dentro de 5 días es la cosecha, ¿qué tanto problema puede significar esto? Bueno, pero vean que para el día 28 es un problema que involucra a un cuarto del terreno, del campo de cultivo. Para el día 29, la mitad, y para el día 30, la totalidad. Es decir, no se cosecha nada. Y este es el problema central que hay detrás de las situaciones de plaga que involucran crecimientos exponenciales o geométricos. Es decir, es algo que ocurre de una forma tal que solamente nos damos cuenta de la magnitud real del problema cuando ya no tenemos cómo solucionarlo. Y esto es una situación realmente muy importante. Fíjense esta imagen que está aquí. Esta imagen representa un campo de cultivo de papas. Pero vean ustedes que todas las papas, todas las plantas que aparecen ahí tienen una apariencia fea porque todas tienen una enfermedad que produce un hongo que se conoce como Phytophthora infestans. Esta situación ocurrió en una semana. Miren, yo les confieso que al inicio de mi carrera a mí me ocurrió una situación similar con este mismo hongo en tomate. Es algo sumamente frustrante. Yo creo que esta es la razón final por la cual yo me dediqué a esto y es un fenómeno que nos debe llamar a pensar porque, y es la razón fundamental por la que hemos visto esta clase, porque es algo que si nosotros no prestamos atención es muy difícil de apreciar y de poder trabajar y solucionar. Fíjense que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho aquí en esta clase para comprender el fenómeno matemático que subyace, sin embargo, el fenómeno real nos puede pasar por encima. Fíjense, esa enfermedad, la Phytophthora infestans, en Irlanda, en el siglo XIX, produjo una inmensa hambruna. Para aquel momento, la población de Irlanda dependía fundamentalmente de papa y además de una sola variedad que se llama Irish Lump. Además, como la papa se multiplica asexualmente, es decir, son clones, son sistemas muy homogéneos, sembrados en monocultivo por prácticamente toda la extensión de la isla, se dieron las condiciones climáticas adecuadas y se generó este problema inmenso. Por esta razón, murieron por lo menos 1 millón de personas y por lo menos 1 millón de personas emigró. Esto es la real dimensión del problema que pueden significar las plagas. Esto es, y esta clase, que con esto termino, es para que nos demos cuenta que detrás de este problema existe un fenómeno ecológico general, que es el crecimiento geométrico exponencial, que si bien surge con unas condiciones muy simples, bastan que no existan limitaciones para que
el desarrollo matemático de esto, uno observe explosiones poblacionales, sin embargo las consecuencias pueden ser realmente devastadoras. Bueno, muchas gracias. Para terminar, lo último que les digo es que, entonces, tomando en cuenta la situación actual que estamos viviendo, es que piensen que, en términos ecológicos, un monocultivo de plantas y una ciudad son equivalentes. Y eso en gran medida explica lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus. Gracias.